Buenas noches, Corina. Ya puedes arrancar, que ya empezó a grabar. Hola, buenas noches. Profesora, buenas noches. Buenas noches a todos y gracias por estar acá en la charla con la profesora Patricia Ríos. Profesora Patricia, si desea empezar. Sí, cierto, estaba dándole como el minutico a las 35. Entonces Ya no es tenemos el necesario, me confirma si es necesario que yo también realice la grabación. Jairo dice que ya la inició. Por problemas técnicos, él lo inició. Ok, También para preguntar a los asistentes si admiten, si aceptan pues la grabación de la charla para poderla subir al micrositio de la página de egresados y también compartírselas a ellos y a los que se inscribieron y por el momento pues que no puedan asistir a la misma. ok. ¿Están Entonces de acuerdo pues, para grabar? Sí. Bueno, muchas gracias. Sí, profesora, podemos comenzar. Ok. Buenas noches de nuevo para todos. Soy Patricia Ríos Salazar, docente. Quiero compartir pues este espacio con ustedes, un espacio de vida frente a un tema tan importante como son las emociones. ¿Me confirman, por favor, si se observa aquí para compartirles la pantalla? Profesora, no, por el momento no refleja nada en la pantalla. Denme un momento, por favor. Ahí, por favor. ¿Sí Sí, se ahora sí. observa? Ok, Sí, ok, gracias. Igual si a medida que avancemos hay alguna pregunta o que de pronto no se perciba bien, me lo hacen saber y muchas gracias. Bueno, frente a este tema que es muy actual, frente al manejo de las emociones, ¿cierto? Quiero hacerles una pregunta y pues quiero que este espacio se lo regalen ustedes, ¿sí? Y que sea nutrido de parte y parte. Una pregunta, ¿quién es la persona más importante para ti? ¿Quién me responde, por favor? Buenas noches. Hola, Mi nombre es José Restrepo, egresado. hola José, dime. Gracias. La persona más importante para mí soy yo mismo. Muy bien, muy bien. Esa es una respuesta maravillosa. Entonces, en el sentido de manejar estas emociones, la invitación es que necesitamos amar y cuidar a la persona más importante para nuestra vida. Y la persona más importante para nuestra vida debemos ser nosotros mismos, o sea, cada uno, ¿cierto? Entonces, ya teniendo como ese objetivo que somos nosotros, entonces nos debemos, nutrir, porque en el sentido que estemos nosotros eh, repleticos de aspectos positivos, eso mismo es lo que vamos a ir a entregarle a los demás, ¿verdad? Se dice que nadie entrega de lo que no tiene. Entonces, en este sentido, en esa inteligencia emocional, es mirar primero, bueno, aquí en el esquema que les planteo, entonces nos habla, esa inteligencia emocional, observen ustedes que está el cerebro y el corazón, ¿cierto? Hablamos de emociones y hablamos de sentimientos. Si no estamos organizados en nuestros sentimientos y organizados, ¿qué es? Que podamos darle esa, a ver, esa, por decirlo así de una manera, esa manipulación bonita a esos sentimientos. Entonces, desde nuestro cerebro, toda esa parte de emociones pues se nos fortalece, ¿cierto? Entonces, en el percibirlas, en manejarlas, en comprenderlas y en utilizar correctamente esas emociones.
Entonces, las emociones son la manera natural con la que los seres humanos reaccionamos a lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿cierto? Un caso. Bueno, y otra invitación es a que no nos tomemos nada personal. Yo les decía ahora, cada uno de nosotros entrega. Hola. Me cierran los micrófonos, porfa. Gracias. Les decía ahora que cada uno entregamos es lo que tenemos, ¿cierto? Y que no debemos tomarnos nada personal. Entonces, si reaccionamos frente a alguna palabra, una acción que alguien que nos encontremos nos dice o que refleja hacia nosotros, pues entonces ahí es donde debemos entrar nosotros a pensar qué ocurre con nosotros, qué es lo que debemos mejorar, qué es lo que yo tengo que reorganizar en mí para poder darle una orientación full a lo que es mi inteligencia emocional. ¿Ok? Entonces, un señor estadounidense, hola, Profe, ¿podrías poner la presentación en modo presentación? dame un momento, por favor. ¿Se observa bien? Ahora sí, muchas gracias. Ok. Bueno, les decía que un señor, Daniel Goleman, que es psicólogo estadounidense, en el año 1995 diseñó un libro sobre la inteligencia emocional, ¿sí? Entonces, basado en sus estudios, en sus análisis, empieza todo el desglose y todo lo que tiene que ver con este tema, ¿cierto? Hago un paréntesis aquí. De pronto, para muchos de nosotros, me incluyo, se tenía, digamos, la mala costumbre, ejemplo, de decirle a los niños hombres, no llore porque los hombres no lloran frente a una situación que se viviera. O a uno de mujer no se le permitía expresar sus emociones, ¿sí? Digamos, por costumbres o por la crianza misma que recibieron nuestros ancestros, ¿cierto? Ahora todo eso se ha ido, digamos, ampliando de tal manera y visualizando de tal manera que nos lleva a que podamos de manera eficaz, llamémoslo así, de manera eficaz poder expresar nuestras emociones y poderlas sanar, poderlas enrutar de tal manera que tú te digas, uff, me siento mucho mejor con respecto a tal emoción que la manejaba en un tiempo de manera diferente a cómo puedo manejarla ahora. ¿Ok? Entonces, les hablaba ahora, y perdón que les insista, en que, o sea, que se amen mucho, que se disfruten y que toda esa parte de emociones podamos manejarla de manera correcta. O sea, de manera correcta es eso, o sea, sabiendo que no puede hacerme daño una emoción frente a un sentimiento que yo esté viviendo y que por el contrario voy a utilizar esa inteligencia para poder avanzar en mi cotidianidad. Entonces, les decía ahora, necesito amarme, ¿sí? En la manera que te ames, que te sientas valioso, que te sientas útil, empoderado contigo mismo, pues todas esas emociones van a fluir diferente. ¿Cómo funcionan estas emociones? Entonces, ¿cómo se originan y cómo influyen en nuestro cuerpo? ¿Sí? Y cómo podemos también gestionarlas. Entonces, se habla que las emociones son reacciones fisiológicas, es decir, se generan primero en nuestro cerebro y que es por eso la imagen que les hablaba ahora, que está aquí el cerebro como anclado con el corazón, que es como la representación ya de los sentimientos. Entonces, todos experimentamos. ¿Qué experimentamos? Podemos experimentar alegría, miedo, tristeza, enojo,
¿sí? Después de un pensamiento o de una experiencia. Esa inteligencia emocional, ¿qué es? Entonces nos dice, la habilidad de entender, usar y administrar nuestras propias emociones, ¿sí? Que tú hoy, 6 de mayo, puedas iniciar este proceso de decir, sí, voy a darle un manejo diferente, ejemplo, a mi enojo frente a algo o a mi tristeza frente a tal situación o a mi falta de perdón frente a tal situación, ¿cierto? Entonces, todo esto te va a llevar a que al administrar y al manejar las emociones puedas reducir estrés, que eso también dándole un manejo bonito, te van a ayudar a comunicarte efectivamente, te van a llevar a tener la empatía con quienes te rodean y que te van a ayudar también pues a menguar conflictos en tus relaciones personales. Hasta aquí vamos bien, ¿me hago entender? Alguien que me diga, por favor. Sí, muy Sí, bien. va muy bien. Sí, o de pronto quieren compartirme algo, que les escuchen algo, para que no sea como muy monólogo. ¿O vamos bien hasta ahí? Hasta ahí vamos bien para mí. Ok, bueno. Entonces, como las emociones van ancladas a los sentimientos, entonces aquí los sentimientos, ¿cierto? Entonces, el resentimiento es el resultado de procesos mentales que ocurren después de experimentar una emoción, ¿sí? Entonces, ejemplo, se genera... se genera una emoción en ti, entonces te puede dar tristeza y tú dices, ay, porque esa persona me dijo X cosa, entonces tú vas a tener enojo, tristeza, tu estado de ánimo baja inmediatamente, ¿sí? Entonces les decía yo ahora, lo que entregamos es lo que tenemos dentro de nosotros, entonces vuelvo y les recalco acá la invitación a no tomarnos nada personal, ¿sí? Porque lo que la otra persona lleva o lo que la otra persona te dice va netamente con lo que ella ha vivido o con lo que ella ha tenido, con su vivir, ¿cierto? Entonces nos dice acá, cuando el cerebro procesa la emoción y la persona descubre el estado anímico que esa le ocasiona, ahí se produce el sentimiento. ¿Cierto? Entonces, sentimientos positivos me van a producir una percepción de bienestar. Entonces, alguien que te genere una emoción linda, entonces tú te vas a sentir feliz, ¿cierto? Te vas a sentir alegre, te vas a sentir aceptada o aceptado, te vas a sentir muy bien. Pero los sentimientos negativos van a producir un malestar en nosotros y va a afectar muchísimo el estado de ánimo, tanto como los sentimientos positivos, ¿sí? Acá, entonces, esas emociones, cuando se ven alteradas en nuestros sentimientos, aquí por eso es tan importante. No sé si lo hayan escuchado, pero la mayoría, muchas de las enfermedades, y los estudios lo manejan así, que en un 80% las enfermedades se generan es mediante sentimientos o emociones no trabajadas o no trabajadas pues en un sentido bonito. ¿Sí? Entonces, por eso vuelvo y les invito a que sentimientos, ejemplo, de perdón, de culpabilidad, de no merecimiento, de rabia, de falta de comunicación, o sea, que si tú sientes algo,
puedas con seguridad y con amor dirigirte a la persona que te está haciendo sentir esa emoción para poder que tú tengas todo resuelto y bonito. Dentro de estas emociones se generan todas en el cerebro, ¿cierto? Existe una parte del cerebro que es el sistema límbico y ahí también hay una partecita, una glándula que es en forma de almendra que se llama amígdala y es una pequeña estructura que interviene en el momento de detectar señales que anticipan peligro o amenaza, ¿sí? Entonces, ejemplo, se me genera una emoción, entonces de una vez allá se activa la amígdala y entonces le dice a nuestro cuerpo, venga, un momento que está pasando algo que aquí no me está funcionando, ¿cierto? Entonces, y entonces nos van a anticipar peligro o amenaza. Es el principal núcleo de control de las emociones. En la amígdala hay neuronas capaces de liberar hormonas. Entonces, por eso es lo importante, que les decía ahora, de procesar muy bien todos nuestros sentimientos, todas nuestras emociones y de ahí los sentimientos, para que nuestro cuerpo, que ya por eso hacía la pregunta inicial, somos los más importantes para nosotros mismos, ¿cierto? Muchísimas veces nos dedicamos, ejemplo, que a comprar una colonia porque para oler rico o X vestido o X traje para verme bien, pero muchas de las veces no nos dedicamos el tiempo para estos momentos, o sea, para decir internamente qué me hace falta, qué necesito sacar de mí, qué necesito fortalecer en mí, qué procesos debo corregir en mí, ¿cierto? Entonces, bueno, esas emociones se manifiestan en nuestros comportamientos, en nuestros cuerpos. Les decía ahora que esas emociones negativas pues nos van a generar enfermedades, ¿cierto? El cerebro a través de sus conexiones neuronales producen sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Estos neurotransmisores generan impulsos. Sabemos que nuestro cerebro trabaja como si fuesen corrientes eléctricas, ¿cierto? Impulsos eléctricos. Entonces, todas estas neuronas se van a comunicar entre sí y van a transmitir información. Entonces, por eso es que al transmitir la información, ejemplo, alegría, entonces tú estás feliz, entonces todos esos neurotransmisores van a decir, ay, sí, Patricia está feliz, Laura está feliz, José está feliz. Entonces tu cuerpo va a sentirse y va a reflejar un estado de ánimo bien bonito. Pero por el contrario, cuando tenemos, ejemplo, estamos elaborando un duelo por una pérdida de algo, de alguien, o un sentimiento, digamos, negativo que no hemos podido sacar de nosotros y que no hemos podido elaborar y trabajar, entonces lo mismo. Esas neuronas van a llevar toda esa información, van a transmitir toda esa información y entonces nuestro estado de ánimo decae, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que mirar el origen, mirar qué es lo que está pasando, esas emociones desde dónde se me están generando a mí, ¿sí? Miren que es muy lindo que les decía yo ahora que si nos íbamos de pronto a nuestros ancestros, en el caso, lo hablo a título personal, en el caso de mi abuelo, o también mi papá también lo hacía, que si los tíos hombres o mis hermanos lloraban, ay, usted es hombre, usted no llora, ¿sí? Ahora no, o sea, ahora se les da ese espacio a expresar y a poder reflejar lo que sienten.
¿cierto? El hecho de que sean hombres, eso no va a limitar que no puedan llorar o que si uno es mujer no pueda expresar también lo que siente. Y es muy lindo uno encontrar en el camino hombres y mujeres que quieren trabajar en ellos, que queremos, me incluyo, que queremos llevar como esa parte bonita al otro, ¿sí? Bueno, resulta que para aumentar muchos de los químicos, para poder aumentar toda esa parte positiva, entonces está la dopamina, ¿sí? Que por eso a veces la vida es tan agitada y que uno dice, no, es que no me alcanza el tiempo y entonces duerme uno más poquito, ¿cierto? Entonces esa dopamina, el dormir bien, el celebrar los logros, hacer ejercicio, todo eso te lleva a que tu dopamina suba, ¿cierto? Que todo esto, vuelvo y digo, son químicos que funcionan dentro del cerebro y ahí se reparte para todo el cuerpo. La oxitocina. En esa parte de la oxitocina, el meditar, yo lo hablo así en un sentido amplio, el meditar, respetando pues cada quien sus creencias, ¿sí? Pero entonces el meditar, la oración, toda esta parte lleva a contactarte, a unirte contigo mismo y eso te va a generar también oxitocina. Los abrazos, el poder de un abrazo. Muchos de pronto son, a ver, reactivos o no les gusta. ¿A ustedes les gusta o no que les abracen o dar abrazos? Cuéntenme. Hola, a mí me gustan mucho los abrazos y me gusta mucho abrazar. Yo soy bastante kinestésico. Ah, súper bien. Muy bien. A mí, Y a mí me gusta dime, que me abracen, más bien. ¿y tú no abrazar? Muy poco, pero tengo como la tendencia de que me abracen. Me siento mejor así. Ay, pero se siente uno muy bien, ¿cierto? Que lo abracen. Sí, ajá. Bueno, y miren que al dar un abrazo, eh, casi que sin decirle al otro cómo está, en ese abrazo se funden sentimientos y la otra persona va a experimentar esa sensación de bienestar, ¿cierto? Entonces, esa es otra invitación, que con ustedes mismos, con quienes les rodean, con sus familiares más cercanos, bueno, que los llenen de amor y que tanto ustedes como ellos, pues hacer subir esa oxitocina en abrazos, bueno, en ser generosos, en dar a otros, ¿sí? Y entonces el dar, miren, tan sencillo, no necesariamente uno tiene que ir a o tener dinero para lo material, ¿cierto? Dice que lo más valioso es lo que no podemos conseguir con el dinero. Y tan sencillo como es dar un abrazo o decir al otro te quiero o te extraño, bueno, cosas lindas, sentimientos hermosos van a hacer que tú te sientas bien y que la otra persona también de alguna manera se sienta bien. Que esto es otra situación que nuestros ancestros no lo reflejaban así, ¿cierto? No, los papás, pues, o por lo menos en mi caso, no era como una relación o un vínculo, pues uno sabía lógicamente que estaba el afecto, pero no eran, que José compartía ahora de ser kinestésicos, de esa parte del contacto, del abrazo, de las palabras bonitas, no lo manejaban así, ¿cierto? Pero vuelvo y digo por sus patrones de crianza. Igual fue bonito y entregaron lo que en su momento tenían, pero no necesitamos tener dinero para poder darle al otro. Es el mensaje claro. Viene ahora la parte de la endorfina. Entonces, aquí sí es el bailar, el cantar, el sonreír. No sé si han experimentado de pronto cuando vamos por la calle o hace el ejercicio de que vayas por la calle o en el transporte y que de pronto mires a alguien y tú le sonrías.
puede uno encontrarse que la otra persona no corresponda, pero también es muy bonito cuando de pronto las personas van, que uno las ve como bajoneadas de ánimo y entonces también sonríen y su rostro cambia, ¿cierto? Entonces, esa parte de la sonrisa también súper chévere para que ustedes lo manejen. Ustedes mismos se paran frente al espejo, sonríen y el estado de ánimo inmediatamente cambia. No sé si hayan hecho ese ejercicio. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Cuéntenme. Muy bien, yo he hecho el ejercicio en el espejo, pero en realidad eso no es nada cómodo. Ah, no es nada cómodo, pero porque no estamos acostumbrados a eso, ¿no les pasa? Sí, total. Bueno, Sí. y que miren que de pronto el reaccionar frente a algo negativo es lo más fácil, ¿sí? Pero cuando tenemos un sentimiento hacia alguien bonito, que quisiera yo decirle te quiero mucho, te amo mucho, es de pronto más difícil. Cuéntame, por aquí me levantan la manito. Sí, a ver, una pregunta. Tú hablas que hay unos neurotransmisores, ¿cierto? En Ajá. esos en los neurotransmisores hay una sustancia química. Son esas sustancias que usted acaba de hablar, la dopamina, la oxitocina, la endorfina, y que se activan por medio de esas acciones que uno hace, o sea, que realiza. Mira, bueno, te respondo. Em, En lo que tú me hablas de la dopamina, oxitocina, endorfina, es lo que les hablo yo de llevar a potenciar más, ¿sí? Que cómo se potencializan mediante lo que yo ya les estoy diciendo, ¿sí? O sea, esos son químicos, se llaman químicos de la felicidad. Ahora bien, esta parte que de los neurotransmisores son las conexiones neuronales que tenemos en el cerebro, son conexiones. Entonces, imagínate, bueno, en el cerebro y son como lineecitas, son líneas que se conectan unas con otras enviando ese reflejo eléctrico, ¿sí? Entonces, si tú estás feliz por alguna situación, todas esas ramificaciones, todos esos neurotransmisores, como que se hablaran entre sí, enviándose en esa sensación de las emociones. Es lo que les decía ahorita, se cuentan como si te contaran. Ay, mira, Laura está feliz, mira, José está súper feliz, ¿sí? Porque eso es lo que lleva a esos neurotransmisores y que te va a llevar a ti a un estado de ánimo o de felicidad o de tristeza o de enojo. ¿Me hago entender? Gracias, muy amable. Ok, bueno, y lo otro es la serotonina, que entonces esta cómo la activamos o cómo la aumentamos en nuestro cerebro, compartiendo espacios en la naturaleza, desde la gratitud, siendo siempre muy conscientes de dar gracias. O sea, si tú cierras tus ojos y desde tu corazón das gracias por lo que tengas y por lo que no tengas, por lo positivo y por lo negativo, en vez de quejarnos, lógicamente la vida gira diferente, la vida se va moviendo diferente, los días van siendo diferentes. Y también el ser feliz y agradecidos te va a llevar a que todos estos químicos de la felicidad van estando como full en nuestro cerebro y vamos a tener una sensación de bienestar siempre. Em, Hago acá como un paréntesis. Nosotros, bueno, ahora en la actualidad está muy disparado las situaciones y las enfermedades con diagnósticos mentales, ¿cierto? Miren que algunas personas de pronto pueden hacer estos ejercicios frente al querer aumentar todos estos químicos de la felicidad,
y no logran alcanzarlo, porque es que su cerebro mismo no produce estas hormonas, o desde la amígdala, ahora que les compartía también el concepto, no se producen todas esas hormonas, entonces se acaba, o sea, como que se negara desde el cerebro mismo a funcionar desde la felicidad. Entonces, por eso es que ya desde sus procesos con neurólogos, con psiquiatras, pues entonces deben intervenir esas personas con medicamentos para poder darles, digamos, un equilibrio en sus procesos mentales. Pero pues es una bendición tener y sabernos sanos y poder saber que con ejercicios, digamos, tan fáciles como los que yo les acabo de mencionar, podemos aumentar todos esos químicos para la felicidad. ¿Ok? Bueno. Aquí les comparto, mire, por ejemplo, unas emociones básicas y sus sentimientos. Entonces, si tú sientes alegría, entonces vas a experimentar esperanza, optimismo, inspiración, satisfacción. Si por algún otro motivo vas a sentir miedo frente a algo, entonces está el rechazo, la ansiedad, la inseguridad, la preocupación y los nervios. Si hay tristeza, entonces se siente impotencia, indiferencia, vulnerabilidad, la decepción y el dolor. Para en cualquier momento desagrado frente a algo, entonces te sientes desaprobado, crítico, distante, aversión y en algunos momentos, pues este término, aunque es fuerte, asco frente a algo. Sorpresa, entonces se siente uno asombrado, el nivel de emoción es más alto, va a estar más entusiasmado, también la conmoción. Y frente al enojo, entonces está la frustración, la hostilidad, la vergüenza, la indignación, la amenaza. Cuéntenme, me levantaron la manito. Sí. Sí. Buenas noches. Bueno, yo he participado varias veces. Mi nombre es Sandra. Y Hola. quisiera preguntarte cómo puede uno trabajar el tema de la ansiedad. Que no Bueno, sea con meditación. bueno, mira, te voy a contar y se me pasó ahora a decirle, sí. Una forma súper válida es el manejo de la respiración, ¿sí? O sea, miren, nosotros hacemos, o sea, llevamos la vida como de manera mecánica y considero que están ustedes de acuerdo conmigo, porque uno, bueno, se levanta, piensa en el sinnúmero de actividades que tiene que hacer, cómo resuelvo esto, cómo hago lo otro, ¿cierto? Entonces, nuestro cerebro ni dormido descansa. Entonces, hablo de toda esta parte mecánica porque una de las cosas que hacemos mecánicamente es respirar, ¿sí? ¿O quién de ustedes se ha detenido un momento a sentir su respiración? ¿Cierto que uno vive así como a las carreras y uno no se detiene a eso? Entonces, bueno, entonces te invito, mira, el ejercicio es como imaginarte tú un triángulo, ¿sí? Entonces, Sí. tú inhalas, haz el ejercicio, mira, te imaginas en tu mente un triángulo, cierras tus ojos e inhalas. E inhalas de un vértice al otro vértice, ¿cierto? Despacio, despacio, despacio. Cuando llegues al vértice, sostienes el aire. Esperas un momento y empiezas a soltar tu aire. Exhalas, exhalas, exhalas despacio hasta el otro vértice. Y vuelves otra vez y haces la inhalación despacio y consciente. Con seguridad, si haces bien el ejercicio de la respiración, te ayuda un montón, pero un montón es un montón. Ok, muchas gracias. Cuando sientas miedo, bueno, cualquier emoción que sea así
negativa, tú lo haces y verás que vas a sentirte mucho mejor. O si quieres, aquí mientras vamos hablando, la vas haciendo y verás, me vas contando. ¿Alguien más me va a hablar? Sí, con Dime. respecto cuando hablabas de que el cerebro no producía, digamos, esas hormonas y había dificultad para que la persona pudiera, digamos, como potenciar potenciar, por ejemplo, como la dopamina, la endorfina, ¿cierto? Ujú, ujú. La pregunta mía es, ¿esos pacientes necesariamente tienen que estar medicados o por medio, digamos, de una terapia a nivel, no sé, no la conozco, desde la parte de la psicología, se puede hacer algo sin la medicación o necesariamente tiene que tener la persona la medicación? No, mira, frente a ese tema, lo que conozco es que siempre hacen pues sus estudios, eso no es que el profesional vaya a decirle a la persona, no, es que no estás produciendo, no, o sea, eso es con exámenes y con sustentos Mm, médicos, ¿cierto? No es que, ejemplo, que yo quiera aumentar mi dopamina, bueno, perdón acá, muchos de estos estados emocionales se ven alterados cuando la persona no logra dormir bien. O sea, ese es mm, como una alerta, ¿cierto? Entonces, mm, el no dormir bien, pues no va a permitir que nuestro cerebro descanse, nuestro cerebro pues se relaje, descanse en un sentido de sueño en la persona, porque nuestro cerebro está activo todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, por eso también es la importancia, y también les hago la invitación de que cuando vayan a dormir, siempre piensen en algo muy hermoso que a ustedes les haya pasado, porque cuando uno se acuesta con alguna tensión o piensa en algo que no ha logrado resolver o en una situación difícil que está viviendo, con seguridad la noche no la pasa uno tranquila y hay días que uno dice, ay, se siente que durmió, pero no descansó. ¿Cierto que eso pasa? mm. Sí, sí. Entonces es por eso, porque desde tu descanso, tu sueño, las últimas cosas que manejaste para dormir fueron preocupaciones o angustias o sentimientos o emociones negativas, entonces el cerebro es lo que va a almacenar, perdón, para trabajar durante toda la noche. Entonces por eso es que despertamos cansados. Pero vuelvo y te digo, eso debe ser dirigido por especialista, no es que alguien te diga, no, es que debes tomar esto, no, eso es con exámenes y con algo pues comprobado desde el profesional. Y generalmente quien hace la formulación de los medicamentos debe ser un neurólogo o psiquiatra, porque ni siquiera el psicólogo, excepto si es psicólogo clínico. Ujú. Ok, por Bueno, aquí muchas alguien gracias. más. Ok, con amor. ¿Quién más me iba a preguntar? ¿O iba a hablar algo? Patricia, hola. Hola. Yo quiero hacerte una pregunta, digamos, con una situación que a mí me ha ocurrido. Yo me identifico como líder desde mi capacidad profesional y en la experiencia que tengo pues en la gestión del talento humano. Y me ha pasado en los últimos años una situación de la que ya soy consciente y pues, en la que también he estado trabajando. Y es que desde ese proceso de liderazgo que uno tiene en las organizaciones, se encuentra con los equipos humanos y me ha pasado en varias oportunidades que me han indicado que a veces tengo comportamientos pasivo-agresivos. Y en Ujú, algunos casos yo no he sido consciente de ellos, luego pues indago o me hago consciente de la situación y digamos que identifico algunos comportamientos que me llevan a comprender lo que la persona me está diciendo. En ujú. otras ocasiones no he entendido porque han dicho que he tenido comportamientos pasivo-agresivos. Sin embargo, me gustaría hacerme más consciente del tema en aras de seguir mejorando pues esa capacidad de liderazgo y de llevar pues como a los equipos humanos a un mejor lugar.
Y me gustaría saber si tú tienes alguna herramienta para poder identificar de manera más directa esos comportamientos en uno que hagan que las personas se sientan incómodas o que sientan que uno no está siendo claro, que no está siendo contundente como con lo que está manejando. ¿Cómo se pueden manejar esos comportamientos pasivo-agresivos que las personas a veces identifican en uno? Bueno, mira, algo aquí súper valioso cuando uno tiene esa capacidad de liderazgo es saber desde la empatía, ¿cierto? O sea, saber que el otro también vive sus emociones y sus situaciones, ¿cierto? Ahora, ahora bien, el llevarte a ser consciente, o sea, si de pronto que tú lo mencionas, que ya te han hecho y te han dado a conocer situaciones en las que tú, digamos, por decirla, embarras frente a tu actitud, ¿cierto? Entonces, si ya sabes que eso está afectando, entonces desde ahí tú lo manejas. ¿Sí? Un ejemplo, yo le hablo mal a X persona, si me lo hacen saber o si esa persona se sintió mal, o sea, ya el ir a repetir mi misma actitud, sea con la misma o con otra, ya no estoy siendo consciente, ¿cierto? Eso es mucho desde uno mismo, o sea, desde el autoconocimiento, desde saber tú, bueno, tengo estas capacidades, tengo estas limitaciones, o sea, y fortalecer todo lo positivo todos los días, pero en lo que tú mismo sabes que no lo gestionas bien, que no lo hablas bien, pues entonces tienes que mirar y hacer como, a ver, te sientas y dices, ven a ver yo cómo me hablo, me gestiono esta emoción. Y lo otro es que mira que siempre, o sea, lo lindo y también lo duro en esta parte de emociones es que siempre estamos rodeados de personas heridas, o sea, de adultos heridos, ¿sí? Muy pocos, como les decía al inicio, somos conscientes y así como tú, de querer pues llevar dentro de la organización esa parte bonita de lo que tú eres, ¿cierto? Entonces, si tú te encuentras, ejemplo, con Patricia, que pues, no le va a parecer como tú le hablas, es porque Patricia también tiene algo por resolver en Patricia frente a lo que tú le estás diciendo. Entonces, también de pronto desde ese liderazgo, manejar en la empresa, porque de alguna manera fluye todo más bonito si los otros son también conscientes, ¿sí? Porque es que muchas personas se ven o se sienten agredidas o se sienten atacadas por el otro. Y mentira, si la otra persona ni siquiera se está dando cuenta de eso, que también les hablaba ahora, no llevarnos y no tomarnos nada personal en ese sentido de no tomarse uno nada personal. Si la otra persona dijo, puede que uno desde lo humano diga, wow, esto como que me tocó, pero ¿por qué me tocó? Debe haber algo en mí que no he resuelto. ¿Y qué es lo que nos lleva desde la inteligencia emocional al manejo de las cosas? No sé, José, si con lo que te digo de pronto te resuena, te lleva o quedaste todavía muy enredado, pero puede ser una estrategia de tu manejo frente a las cosas. Sí, sí, fue muy claro. Muchísimas gracias. Me hiciste reflexionar acerca de que a veces mis acciones también mueven fibras en la otra persona de cosas no resueltas y esa sería una forma de enfrentar precisamente esa situación, obviamente siendo consciente del comportamiento inadecuado que tal vez esté teniendo yo, pero también pudiendo generar una conversación a partir de llevar a la otra persona a que también analice precisamente qué está fallando en ella para que podamos encontrar como puntos de inflexión o puntos de encuentro. Ese punto está súper bien, te agradezco muchísimo. Bueno, con amor. Y es que es muy lindo. Miren que todo esto de esa inteligencia emocional
Uno no tiene necesidad siquiera decirle a las personas que lee de esto, o que estudia, o que, bueno, o que se hizo un curso de inteligencia emocional, o que escuché una charla, no. El comportamiento mismo de uno le da a entender a la persona que uno es diferente. Ve, y José, ¿qué está haciendo? Ve, Claudia, ¿qué está haciendo? Ve, Patricia, ¿qué hizo? Porque nuestra reacción jamás va a ser igual. Por eso les decía ahora, tu reacción frente a una situación, manejando bien las emociones, no va a ser igual hoy 6 de mayo que en un mes o en un año o 2, si contamos con la bondad de tener vida. Entonces, es lo más chévere y apasionante de esto. Bueno, les iba a compartir aquí elementos. Ay, ¿alguien más me iba a hablar o no han bajado aquí la manito? Perdónenme. O no, bueno. Dentro de estos elementos está el autoconocimiento, ¿cierto? Entonces, ¿con qué conocimientos propios, con qué sentimientos propios cuento? ¿Sí? Y cómo influyen estos sentimientos dentro de mí. Es lo más importante, o sea, hacer tú un análisis, sentarte, cerrar los ojos, escribir, decir, ay, si yo cuento con esto, con esto, con esto, bueno, y cómo influyen en mí. O sea, no te pongas a mirar, ay, no, es que X me dijo, es que mi hijo me dice esto. O sea, ¿cómo siento yo que influye? O sea, es como una autoevaluación. Por eso habla aquí del autoconocimiento. El autocontrol emocional. Yo les hablaba ahora, somos muy dados a ser reactivos y con seguridad ustedes en su entorno cuentan con personas reactivas que uno dice blanco y ya de una vez reacciona, no es que es negro, ¿sí? Como a querer dominar espacios y a querer figurar frente a situaciones. Y eso está bien, ¿sí? Pero ese autocontrol emocional, si tú manejas tus emociones y tus sentimientos, no vas a ser esa persona reactiva, sino por el contrario, vas a ser más pausada, vas a dar un manejo muy diferente a tus emociones. La automotivación, enfocar nuestras emociones hacia objetivos y metas nos permite tener esa motivación clara y establecer nuestra atención en las metas y no en los obstáculos. Nos encontramos seguido con personas muy negativas, muy pesimistas. Eh, es muy, a uno pues ya en este momento a mí me genera como curiosidad que uno le pregunte a alguna persona, ¿cómo estás? Ay, más o menos, ¿cómo estás? No, muy mal. ¿Sí? Yo le decía a una persona en algún momento, mira, si a ti te preguntan cómo estás y tú respondes muy bien, la otra persona le dice a uno por qué, ¿cierto que no? No le van a decir a uno, ay, venga, ¿y por qué está bien? Por el contrario, si uno dice, ay, más o menos o muy mal, ay, ¿por qué? ¿Qué le pasó? ¿Qué le está pasando? ¿Cierto? Entonces, no, a la mente hay que mandarle y al cerebro todas esas órdenes hermosas. ¿Cómo estás? Muy bien. Que si hemos estado decaídos de salud o con algún quebranto de salud, ¿cómo estás? Voy mejorando. Muchas gracias por preguntar. O sea, sentirnos siempre de esa manera positivos para poder que todo fluya de manera pues por eso les coloco acá el optimismo, súper fundamental. El reconocimiento de las emociones en los demás, que ahí es donde viene la empatía. Hasta qué punto yo me coloco en la posición del otro frente a sus emociones, frente a lo que vive día a día, frente a su proceso y a su proyecto de vida. Y entonces todo esto, ¿a qué nos lleva? A una relación interpersonal súper maravilloso. Tener esas habilidades sociales desde nuestras emociones para poder ir a compartir con nosotros los espacios.
¿Cómo gestionar estas emociones negativas? Bueno, les decía yo en lo que hemos hablado de podernos dar la oportunidad de estar bien, ¿cierto? Cuando les colocaba ahora el caso y el ejemplo del espejo, que me decían, no, es difícil. Y sí, de pronto al principio puede ser difícil, pero cuando tú vas haciendo esa tarea y ese ejercicio, tu estructura mental y ese empoderamiento contigo mismo cambia, ¿cierto? Entonces, estar bien, súper bien, pero también frente a estas emociones negativas, también es demasiado importante saber que está bien no estar bien. ¿Sí? Que si estamos bajoneados, que si estamos nostálgicos, que si estamos tristes, que si estamos bajos de energía, también que nos permitamos esos momentos. No podemos llevar la vida, digamos, en emociones planas, en que voy a estar todos los días bien. No, o sea, somos seres humanos y como está bien estar bien, también está súper bien no estarlo. Entonces, ¿cómo vamos a gestionar? Entonces, que un día estoy triste por cualquier situación. Entonces, lo primero es no bloquear esa emoción, esa sensación de tristeza. Hay que enfrentar, decir, bueno, a ver qué me pasa, qué tengo, ¿sí? Enfrentar y mirar la raíz de lo que me está pasando. Valorar por qué aparecen y qué quieren decirme. O sea, si algún sentimiento o alguna emoción aparece en mí, venga, ¿qué me está pasando? Si me dio enojo por algo que no solía ocurrir, entonces, venga, ¿por qué me está dando mal genio? ¿Por qué me irrité tan fácil frente a esto? O sea, hacer un alto y mirar qué es lo que pasa. Cuando les hablo aquí de las técnicas de meditación, pues entonces, si no es a través de la meditación, o sea, que desde la espiritualidad, pero entonces yo les llevo esa parte de la meditación, es como al conectar contigo mismo. Les hablaba ahora desde ese autodescubrimiento te lleva a ti a saber de lo que a ti no te sirve, a vaciarte de lo que no es sano, no es bueno para ti y a llenarte, por el contrario, a llenar esas raíces bonitas, hermosas de sentimientos que te van a ayudar a estar en espacios y que tu presencia sea una maravilla, ¿cierto? Expresar esas emociones, darles una respuesta. Les decía yo ahora, bueno, si estoy enojada, si tal situación me hizo bajonear, estar triste, a ver cuál es la respuesta frente a esto. Y la observación, ver en otros cómo dan manejo a sus emociones, también súper importante, porque de pronto una situación o una emoción que cualquiera de ustedes vivan y que yo, Patricia, vea cómo la resuelves. Entonces yo digo, ay, ve, yo no he utilizado mis formas de solución de mis emociones así, entonces puedo tomarla para mí, ¿cierto? Para mejorar. Y también muy bonito y que también vale y que es súper poderoso es el registrar, o sea, como llevar un diario de apuntes, que si quisiste escribir un día tus emociones, tus logros, tus fracasos, tus tristezas, súper válido escribirlos. Me devuelvo un poco a toda esta parte de no generar del no digerir todas las emociones negativas que llevan a la persona a enfermarse. Se dice que el cuerpo grita lo que la mente calla, en el sentido que cuando uno no habla, no expresa lo que está sintiendo, muchas veces todas estas emociones llevan a enfermar el cuerpo, ¿cierto? Entonces, no, es que Patricia, no, yo no me siento cómodo hablando con alguien sobre lo que a mí me pasa, yo no me siento bien con tal cosa. Entonces, bueno, si no te sientes bien, no tienes la confianza con alguien,
Bueno, coges una hojita, escribes tu nombre y empiezas a escribir. Créeme que es un ejercicio también súper válido. Y bueno, que no puedo dejar esa hoja por ahí. Bueno, entonces vas y la quemas o la rasgas y con seguridad eso te ayuda a que tu cuerpo y tus emociones sean manejadas de una manera diferente. Dentro de las habilidades emocionales, entonces está la empatía, el manejo de las emociones, el manejo de tensiones, el estrés, o sea, esta palabra estrés que es como tan cotidiana, ¿cierto? Y que muy pocas veces encontramos personas que manejen las situaciones con calma, ¿cierto? Que en medio de tormentas fuertes uno las vea calmadas. No sé ustedes cómo manejen cada uno todas las tensiones o las tormentas que puedan tener, pero sí en el sentido que se pueda manejar con mucha calma, pues uno piensa mejor. También se dice que uno no debe ni reaccionar ni tomar decisiones cuando esté enojado o cuando esté triste. Entonces hay que hacer como un alto, esperar como que pase la marea y luego sí dar solución a lo que se me está planteando. En las habilidades sociales, entonces tenemos la comunicación asertiva, porque es comunicarme, pero de esa manera asertiva, no es hablar por hablar, no es dirigirme al otro por hablar, no es siendo impulsivo, no es siendo agresivo, no, una comunicación asertiva dentro de todas esas relaciones personales. Y el saber darle uso a la solución de estos problemas y de los conflictos, ¿cierto? De las habilidades cognitivas, entonces vuelvo y les repito acá, el autoconocimiento, tú sabiéndote y reconociéndote en todos tus ámbitos, en todos tus aspectos positivos, negativos, esa toma de decisiones va a ser mucho más clara, ¿sí? Tu pensamiento creativo y tu pensamiento crítico van a estar más fortalecidos para poder vivir en el día a día. Hasta aquí estamos. Muy grato el momento. No sé si quieran compartirme algo, cómo se sintieron, cómo les pareció el momento. Patricia, pues me queda desagradecerte por el espacio, también obviamente a la universidad pues por facilitarnos estos espacios que creo que son muy importantes para algunos de nosotros y estoy seguro que para los que participamos de ella pues lo hicimos con esa intención de aprender más. Entonces, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo y por ayudarnos y responder también nuestras inquietudes. Bueno, con mucho amor. Gracias a ustedes por haber participado. Sí, profesora, muchas gracias. De parte también de la oficina de egresados. Durante la semana estaremos enviando el link del micrositio donde se suben los videos de los semilleros y también la evaluación del servicio de los que se inscribieron para la charla. Ok, bueno. Con mucho amor mi tiempo y mi saber, mi corazón, de verdad. Muchas gracias a todos. A usted, Profesora, profesor, por el tiempo. muchísimas gracias, muy amable, muchas gracias al profe Boris, al programa de ingeniería, a todos los que participaron, a nuestros egresados, por supuesto, a nuestros estudiantes, a los externos, porque estos son procesos importantes que ayudan a alimentar este camino profesional y personal que empieza a surgir a partir de la María Cano. Más aún cuando podemos poner y escuchar componentes importantes como lo que usted nos alimenta hoy y que tiene una carga tan importante, así como aquellas cargas que nos ofrecen y que nos han ofrecido personas importantes o lugares importantes como los salesianos, a los que por ahí escuché y mencioné, de donde usted también ha tenido esta oportunidad de estar y aprender de ellos. Mil gracias, profesora Patricia. Seguramente no va a ser el único momento, y a todos los presentes, mil gracias por su presencia de parte de la Oficina de Egresados y de la Fundación Universitaria María Cano. Dios le bendiga para todos. Amén. Una feliz y bendecida noche.
y con mucho amor mi espacio y mi tiempo. Gracias.